Amigos, estamos en Aeropuerto de Dios y nuestro hermano Jorge Cerrito, que nos visita hoy, nos va a compartir su testimonio personal. Será de grande bendición. Usted, que no ha llegado a los caminos del Señor, se va a gozar con las noticias del testimonio de nuestro hermano. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos muy contentos y gozosos de estar hoy en este hermoso lugar y queremos dar parte de nuestro testimonio. Sabemos que será de gran bendición para cada uno de ustedes, hermanos y amigos que van a sintonizar este video, que van a estar viendo. Si tú ya empezaste a ver este video, no lo cambies, sigue sintonizando hasta el final, que será de gran bendición para tu vida, que estaremos hablando de dónde el Señor nos ha sacado y a dónde el Señor nos tiene en este momento. Mi nombre es Jorge Cerritos y estamos pastoreando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Gardena, California, en el 16016 Western Avenue, en la ciudad de Gardena. Hermanos, tenemos servicios martes a las 7, jueves a las 7, sábado a las 7 y día domingo a las 5 p.m. Gloria al Señor. Para aquellos que radican alrededor de Los Ángeles y puedan venir a visitarnos, el Señor está haciendo grandes cosas en el ministerio profético. Tiempo de Dios es perfecto. Gloria al Señor. Queremos hablar de dónde el Señor nos ha sacado, cómo el Señor nos selló, ¿verdad? Desde un principio, mis amados hermanos, Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero a veces no los damos cuenta. Amén. Gloria al Señor. Yo me gozo en gran manera de lo que Dios ha hecho en mi vida. Recuerdo, ¿verdad?, cuando este servidor tenía 9 años y estábamos pasando momentos difíciles y me llevaron en una ocasión con una tía y ahí, hermanos y amigos que van a escuchar, me dejaron por alguna razón con mi tía, no recuerdo por qué, pero en esa ocasión yo recuerdo que me dejaron ahí y iban a regresar por mí en la tarde, pero realmente mis padres no aparecieron y mi tía me dice: yo tengo servicio en la iglesia. Yo no sabía, nunca había ido a una iglesia, ni cristiana, ni católica, la verdad nunca me habían llevado a esa edad y recuerdo que me llevan a la iglesia. La iglesia estaba llena, había muchísima gente. Entramos, el servicio había empezado, luego empezó la prédica. No sé si era pastor o evangelista, no recuerdo el mensaje que dio, pero lo único que recuerdo fue al final que ese varón dijo: ¿quiénes han venido por primera vez? Y recuerdo que yo levanté la mano y hasta ahí recuerdo. Y cuando vine a despertar, estaba de rodillas delante del altar y podía sentir muchas manos a mi alrededor. Y el pastor estaba orando por mí. Cuando yo abrí mis ojos, al principio yo sentía miedo, pero después fui sintiendo algo muy especial en mi vida, ¿verdad? A esa edad el Señor estaba sellando mi vida. Sin duda el Señor me ha escogido desde el vientre de mi madre y llegó ese momento, ¿verdad?, donde el Señor tenía el plan perfecto para mi vida y el Señor me sella a esa edad, pero yo no sigo buscando del Señor porque yo vivía en otro lugar, no vivía con mi tía es cristiana hasta aún, ¿verdad?, todavía vive y sigue, ¿verdad?, en el camino del Señor, pero mis padres nunca me llevaron a una iglesia. Entonces, cuando llego a la casa con mi tía, ella me dice: ¿quién te dijo que pasaras al frente? Nadie me dijo. Yo no recuerdo cómo pasé al frente, había tanta gente. Lo único que recuerdo es que cuando desperté estaba de rodillas delante del altar y sentí muchas manos, ¿verdad?, que estaban sobre mí. Pero cuando abrí mis ojos, el único que estaba orando por mí era el predicador. Pero sentí algo muy especial al final, algo muy bonito.
Y mi tía me dijo, mira hijo, me dice, el Señor te ha sellado. Y recuerda esto, me dice, ¿verdad? Cuando tú estés en problema, recuerda que Dios es poderoso. Yo sé que tú no sabes orar, me dice, pero con tus propias palabras, dile al Señor, cuando tú estés en problema, tú dile al Señor que te saque de esos problemas, porque Él es poderoso y Él te ha sellado, Él te ha apartado para Él desde hoy. Y ahí empieza, hermanos, mi caminar. Yo seguí como siempre creciendo, ¿verdad? Y sin ir a la iglesia. Tuvimos muchas luchas, muchas pruebas. Estuve en el ejército, el Señor me guardó. Después de eso venimos para acá, vamos a hacerlo un poco corto, ¿verdad? Porque mi testimonio es bastante largo. Venimos a este país de los Estados Unidos y aquí me hice muy rebelde, ¿verdad? Yo sé que sabía que Dios existía, pero nunca le buscaba en una iglesia. Solamente cuando estaba en apuro, cuando estaba en problemas, me recordaba de las palabras que mi tía me había dicho y buscaba del Señor en mi mente nada más. Pero me metí en tantas cosas, ¿verdad? Y quiero hablar parte de esto para los jóvenes y también para los adultos, porque a veces los dejamos engañar por ciertos amigos que supuestamente, ¿verdad?, son amigos de uno, y que donde yo estaba viviendo llegaba esa persona y me decía que era mi amigo y siempre llegaba, yo no tomaba, pero él empezó a llegar y llevaba cerveza y me empezó a inducir y yo no quería. Yo le decía, no quiero, pero él me decía, tómate una, mira que los hombres tienen que tomar, y me empezó a decir tantas cosas, ¿verdad?, que era un enviado del enemigo, pero hasta ahí yo no lo sabía. Dios tenía un plan conmigo, pero el enemigo también, ¿verdad? Cuando Dios te sella, cuando Dios te llama, también el enemigo va a querer estorbar para robarte la bendición que Dios tiene para tu vida, porque el enemigo, dice la palabra del Señor, que él ha venido para hurtar, ¿verdad?, y matar y destruir. Entonces él quiere robarte la bendición que Dios tiene para tu vida, y depende de nosotros. Yo caí, ¿verdad?, en las garras del enemigo, que el Señor lo reprenda, porque empecé a tomándome una cerveza, después 2, después 3, y después ya no eran 3, eran 6, después era más, y ya después no solamente eso, sino que los amigos eran ya drogas, y no me di cuenta. Cuando recordé es que estaba bien metido, bien profundo en las cosas de la droga y del alcohol. Pero de allí es donde te quiero hablar, que no permitas, ¿verdad?, cuando venga alguien y te diga, mira, que tú tienes que tomarte una cerveza o hacer esto para que tú te sientas bien. Y muchas veces, hermano, como nosotros estamos pasando momentos de tristeza, de soledad, y tú dices, bueno, esto me hace sentir bien, la droga, el alcohol me hace sentir bien, pero te hace sentir bien por un momento, es pasajero. Pero lo que nuestro Señor te da, mi amado hermano y amigo, eso no es pasajero, es para siempre. El Señor me levantó a mí de ahí, mis amados hermanos, del alcoholismo, de la droga. Yo no podía salir, estaba bien profundamente metido en eso, y traté muchos años de salirme de ahí, pero nunca pude yo solo por mis propios medios. Aún pasé tantos problemas en este país por esas situaciones, y traté, y estuve como 4 años y medio sin hacer alcohol, droga, pero muchos me hablaban del Señor, muchos me hablaban de Dios, pero en realidad nunca me decían cómo podía salir de ahí. Yo decía, no, yo he hecho muchas cosas malas, Dios no me va a perdonar. Eso era lo que yo creía, ¿verdad? Que Dios ya no me iba a perdonar por las cosas que andaba haciendo. Pero me hablaban del Señor, pero no me decían que hay un Dios que es perdonador, que hay un Dios que cuando tú vienes a Él y le pides perdón, Él te perdona todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Que Él está siempre con los brazos abiertos para darnos la fuerza, para perdonar todo aquello que nosotros hemos hecho. Pero cuando venimos con ese corazón dispuesto, ¿verdad?, a decirle, Señor, yo me arrepiento de todo lo que he hecho. Amén. Pero yo en mi vida seguí. Vinieron luchas, vinieron pruebas, porque cuando tú eres
sellado por el Señor, que eres un escogido. El Señor te va a hacer pasar por el fuego, ¿verdad? Si tú no quieres venir a los caminos del Señor. Yo no es que no quería, sino no sabía cómo llegar a Cristo. Nadie me enseñaba, me hablaban del Señor, pero no sabía, ¿verdad?, cómo llegar. Me decían, mira, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es el que salva, pero no me decían, mira, vamos a ir a esta iglesia y ahí tú te reconcilias con Dios, o ahí tú le entregas tu corazón a Dios, porque de eso se trata, de que nosotros le entreguemos nuestro corazón, ¿verdad? Y que nosotros seamos sinceros y honestos con nosotros mismos y con Dios también, amén. Y pasaron tantas cosas, yo seguí trabajando, seguimos aquí en este país, y vinieron tantas luchas que ya no quería con mi esposa, ya no quería ni estar con ella. Yo quería, había momentos que me quería morir, que quería desaparecer, ya no quería estar con mi esposa, quería irme de repente de escondida para El Salvador, quería hacer tantas cosas, ¿verdad? Porque me sentía abandonado, me sentía solo, estaba pasando momentos de opresión del enemigo, pero yo no entendía eso. Yo quería salir, pero no podía, no sabía cómo. Y la economía, yo ganaba muy bien, pero de todas maneras el dinero no me alcanzaba. Muchas veces no traía ni para comer, muchas veces andaba trabajando y no me ajustaba, ¿verdad?, para poder comprar un lonche. Pero yo en esos momentos yo decía, Señor, tú estás conmigo, yo sé que un día yo voy a tener una compañía, pero aún yo no tenía $1 en la bolsa, pero yo decía esas palabras y trabajaba muchísimo. Me recuerdo que manejaba hasta 25, 30 horas a veces, de la noche, día, y seguía trabajando, seguía manejando, y yo decía esas palabras, un día Dios me va a bendecir con una compañía, pero yo no sabía cuándo, cómo. Pero yo lo decía, yo lo confesaba en las madrugadas, ¿verdad? Que iba manejando y yo le decía, Señor, yo sé que tú vas conmigo. Y empezaba a hablar, parecía que estaba loco, ¿verdad? Porque yo le decía, Señor, yo sé que tú vas conmigo, a mi lado. Y empezaba a hablar al Señor, ¿verdad? Y tenía esa fe de que el Señor me escuchaba, pero aún todavía en ese tiempo yo no me estaba congregando en ningún lugar, pero sentía aquel deseo de hablar con Dios. Pero pasaron tiempos, siguió pasando el tiempo, y yo seguía metido en drogas, alcohol, y quería salir, no podía, y muchas cosas, ¿verdad?, que venían ahí a mi mente. Y en una ocasión el Señor me mostró su poder, ¿verdad?, porque andaba trabajando, era una gran calor, y yo le dije al Señor, bajando yo manejaba camión, y me bajé del camión y había una gran calor, eran como las 2 de la tarde, andábamos en Arizona, y ahí es muy caliente, y yo no andaba ni para tomarme una soda tan siquiera. Imagínense cómo estaba este siervo, ¿verdad?, que ganaba bien, pero no me ajustaba el dinero, porque todo lo malgastaba, ¿verdad? El enemigo me lo robaba y yo no me daba cuenta. Mis amados hermanos, que cuando uno viene a Cristo, todo es diferente, todo se multiplica, amén. Pero cuando uno está en ese caminar y el enemigo te quita todo, ¿verdad? Yo ganaba muy bien, pero en ese entonces no me ajustaba ni para una soda. Y yo recuerdo, hermanos, que me bajé del camión y yo le dije, Señor, ahí andaba más, ya me andaba yo más buscando del Señor. Quería apartarme de todo. Yo le dije, Señor, yo quiero apartarme de todo. Quiero ser una buena persona, quiero ser diferente, quiero cambiar. Pero yo no sabía cómo. Pero le hablaba al Señor así. Y en esa ocasión yo recuerdo que yo me bajo del camión y miro hacia arriba y me quebranta mi corazón, porque es bien... Cuando recuerdo ese momento, es duro, ¿verdad? Porque andar sin dinero, andar lejos de tu casa y sin tener para tomarte una soda, un lonche, tan siquiera, nada de eso, mis amados hermanos. Y el Señor se glorificó, ¿verdad? Y yo
recuerdo que yo levanté mis ojos al cielo y le dije, Señor, siquiera me regalara $20. Yo $20 le pedí al Señor, solamente $20, mis amados hermanos. Y el Señor, como en el momento me puso en mi mente y busca los $20, yo bajé mi mirada y empecé a buscar los $20 y hacia lo lejos yo miré un papel que se movió, no estaba haciendo viento, pero yo miré el papelito, se movió y yo dije, ese parece que es un billete, y empecé a caminar con la fe, creyendo, ¿verdad?, de que estaba viendo lo que yo había pedido al Señor, y caminé hacia al billete, al papelito que había visto que se había movido. Luego, cuando voy más cerca, veo que se vuelve a mover y digo, sí, es un billete, y llego y le pongo el pie y miro a todo el lugar y veo que no había nadie allí, ¿verdad? Entonces yo me agaché y lo agarré y me lo puse en mi bolsa. Recuerdo, me lo puse en la bolsa, yo no vi el billete en ese momento, solamente lo agarré y me lo eché en la bolsa y me fui. Andábamos llevando delivery a los Home Depots. Llegamos, entré al Home Depot y fui adentro, ¿verdad? Entregué la orden que llevaba, me fui al baño y saco el billete. Y para mi sorpresa es de que no eran $20, era un billete de a 100. Entonces yo veo esa gran bendición, ¿verdad?, que Dios había proveído. Yo me quedé sorprendido y solamente le dije, gracias Dios porque me escuchaste. Él sabe cada necesidad, mis amados hermanos, las luchas, las pruebas, pero cuando nosotros venimos y le pedimos, Él es un Dios justo, Él es un Dios que, hermanos, Él te perdona, Él te da lo que tú le pides y aún más, dice la palabra del Señor. Él lo da más de lo que nosotros le pedimos, y yo comprobé eso, hermanos. Me quebranta tanto, hermano, cuando cuento este testimonio, porque podemos ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le pedimos, Él nos da. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que al que toca se le abre, el que busca halla. Mi amado hermano, cuando tú vienes a Cristo Jesús y le hablas y tú le pides, Él nos da, y lo da más todavía de lo que le pedimos. Dios hizo ese milagro. Yo seguía todavía tenía temor del Señor y tenía fe, pero todavía no me congregaba, hermano, no estaba al 100 buscando del Señor, pero el Señor ya me había sellado desde los 9 años y Él tenía un propósito para mi vida, Él tenía algo especial para mí y yo fui el que alargué todo ese propósito. Uno mismo es el que viene y alarga todo ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios, Él se glorifica, hermano, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le clamamos y usted le busca con todo su corazón. Él hace las cosas, mis amados hermanos y amigos. Tú que vas a escuchar este mensaje, hermano, no te quedes, si tú te has apartado del camino del Señor y conoces de Dios y hoy estás apartado, yo te digo, regresa a los caminos de Dios. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios tiene grandes maravillas. Amén, gloria al Señor. Dios ha sido bueno. Amén. Amén, mis amados hermanos. Seguimos, ¿verdad? Con este testimonio que el Señor, la grandeza del Señor en mi vida, de donde el Señor nos ha sacado, hermanos, que los ha sacado de las profundidades, los ha sacado de allá donde estábamos bien atados. El enemigo me ató, yo me volví un rebelde, me volví, hermanos, que no quería saber nada con el Señor, me quería morir muchas veces, pero cuando miré ese milagro, ¿verdad?, que Dios hizo en mi vida, de cuando yo le pedí al instante, el Señor me respondió. Ahí me di cuenta que verdaderamente Dios sí me escuchaba. Y yo decía, un día
Un hermano en carne que andaba conmigo trabajando, yo le decía, un día ya no vamos a estar manejando. Un día Dios nos va a dar una compañía. Y mi hermano se quedaba callado, nunca me decía nada. Tal vez él también va a ver este video, se va a recordar, ¿verdad? Él me imagino que él decía en su mente, pero ¿cómo vamos a hacer una compañía si no andamos ni para el lonche? ¿Verdad? Pero cuando tú tienes fe, cuando tú le crees a Dios, tú, hermano, tú tienes esa fe que Dios es poderoso, que Él va a hacer grandes cosas en tu vida, que Él se va a glorificar en ese momento. Cuando tú tienes la fe, mi amado hermano, y le buscas de corazón, aleluya, Él va a hacer lo que tú le pides, mi amado hermano, porque sabe que lo que tú le estás pidiendo, tú lo necesitas y Él te lo va a dar, mi hermano. Es necesario que tú lo hables con tus labios, que tú lo confieses, aleluya. Y yo confesaba cada mañana, cada madrugada, hermano, yo le confesaba, Señor, yo sé que tú vas a dar una compañía, yo sé, Señor, y cada madrugada yo le decía al Señor esas palabras, hermano, porque manejaba toda la noche y en las madrugadas esas eran mis palabras. Hablaba con Él y le decía, yo sé que usted me va a dar una compañía un día, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo sé que usted lo va a hacer, usted tiene poder para hacerlo, aleluya. Y mi hermano se quedaba callado, y creo que él decía, tal vez si no tenemos ni para el lonche, ¿cómo vamos a recibir una compañía? Y yo seguía creyendo. Pero en mi fe, mis amados hermanos, empecé y le dije a mi esposa un día, ¿sabe una cosa? Le dije, Dios va a hacer una compañía para nosotros. Y mi esposa me respondió, me acuerdo de esa palabra, me dijo, tú estás loco, me dijo. ¿Cómo vamos a hacer una compañía nosotros? Yo le dije, de hoy en adelante vamos a guardar tu sueldo, vamos a gastar nomás el mío y vamos a hacer una compañía con el sueldo tuyo. Y empezamos a hacer esa compañía, empezamos a formar esa compañía y yo le seguía pidiendo al Señor, seguía hablando con Dios, seguía creyéndole al Señor. Y yo le decía, Señor, si esto es tuyo, dame luz verde. Y empecé a caminar y ahí en la compañía donde estábamos había un varón de Dios y los hablaba de la palabra del Señor. Yo le escuchaba, yo decía, yo no decía amén, yo nomás le decía sí, tiene razón, yo sé que Dios es poderoso. Y el plan que Dios tenía conmigo, yo nomás esperaba el momento. Formamos esa compañía en el 2010, formamos la compañía en el 2010, seguimos en el 2011. Bueno, yo dije, vamos a empezar a creerle a Dios más todavía, ¿verdad? De lo que yo le venía creyendo, de la fe, de lo que venía haciendo yo en mi corazón. Yo siempre le pedía al Señor y me recordaba de las palabras que mi tía me había dicho, que fui sellado cuando tenía 9 años y que Dios, cuando necesitara del Señor, que yo hablara con Él con mis propias palabras. Y yo hablaba con el Señor. Tal vez yo no sabía ni orar, mis amados hermanos, pero yo le declaraba al Señor lo que estaba dentro de mi corazón y lo que yo quería hacer. Yo le decía, Señor, yo quiero salir de esto, yo ya no aguanto, yo quiero salir de las drogas, del alcohol. Había momentos que sentía morirme. En una ocasión tuve una sobredosis también y yo ya no quería esa vida, pero estaba tan atado, el enemigo me tenía tan atado, que el Señor lo reprenda, que no podía salir. Yo quería y le prometía, buscaba ayuda en los hombres, le prometía a mi esposa, le dije, no te vuelvo a fallar, seguiré, porque yo les fallé mucho a mi esposa, la hice sufrir mucho, pero Dios le dio la fuerza a ella para que ella pudiera resistir y que hasta el día de hoy podamos estar todavía, y hoy más que nunca, hoy somos felices porque venimos al camino del Señor. El amor de Dios llegó a nuestras vidas, hermanos, y ahora sí realmente somos felices. Tenemos 26 años casados y yo digo ahora realmente a mi esposa, gracias porque soportaste todas las humillaciones,
todo lo que hacía, las malas cosas que hacía, me le escapaba, me iba los fines de semana, no regresaba, no le apagaba el teléfono, hacía tantas cosas, ¿verdad? Pero eso era la droga, el alcohol, los amigos que me hacían hacer tantas cosas, ¿verdad? El enemigo pues me tenía bien atado, yo no podía salir de ahí. Hermanos, amigos que están escuchando, que van a escuchar este mensaje, escúchalo hasta el final. Dios es real, es maravilloso cuando tú realmente te entregas a Él. En el 2010 nosotros hicimos esa compañía y yo agarré, ¿verdad? En fe nomás, compré la computadora, compré el fax, compré todo, puse el teléfono y ahí en mi casa hice un cuarto y puse una oficina, pero en fe nada más. Yo trabajaba, yo me iba a trabajar, pero cada mañana que pasaba por ese cuarto, yo me levantaba a las 5 de la mañana porque a esa hora yo me iba a trabajar, me levantaba y ya cuando me iba a ir yo pasaba y yo declaraba una palabra. Yo le decía, Señor, yo sé que esa computadora, allí vamos a ver esos emails que van a venir de los clientes. Ese teléfono va a estar sonando. Van a entrar fax de esos trabajos. Y me iba. Yo hablaba, declaraba. Me iba a trabajar. Pasó el 2010. Seguimos el 2011. Y pasó ese año. Y no sucedía nada. Pero yo le seguía creyendo a Dios. Yo seguía creyendo que Dios iba a hacer algo y que Dios lo iba a hacer a su momento. Llegó un momento donde yo escuché que Dios me habló y me dijo, este es el momento. Pero yo no entendía. Yo no entendía lo que Dios me estaba hablando. Yo seguí. Y en una ocasión, mi hijo, él empezó a mirar cosas en la casa. Él me decía, mira que yo veo una señora o veo un señor en mi cuarto. Y salía corriendo para el cuarto donde yo estaba durmiendo con mi esposa. Y empezó él a ver esas cosas en la noche y bien asustado. Y de repente también mi hija, ella un día empezó, yo no sé, se le metió un demonio, no sé lo que pasó, pero empezó a hablar diferente, hablaba cosas y decía que quería lo que se le había metido, quería a mi hijo y hablaba raro. Entonces nosotros ahí, mi esposa decidió, ¿verdad?, hablar con el varón de Dios que estaba en la compañía, que los hablaba del Señor, y él le comentó todo lo que estaba sucediendo en nuestro hogar. Entonces, ya nosotros ya no estábamos a gusto ahí. El enemigo quería sacarnos, el enemigo quería robar todo lo que Dios realmente estaba poniendo ese plan para nosotros. Porque, hermanos, cuando vienen desiertos, cuando vienen luchas, cuando vienen pruebas, es porque la bendición tuya también está cerca. Y muchas veces no recibimos las bendiciones porque cuando estamos en el desierto, ahí nosotros retrocedemos, no soportamos la prueba, no soportamos la lucha, y ahí nosotros retrocedemos y no recibimos la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo hoy, que aunque estés en el desierto, que aunque estés en el problema, en la enfermedad, en la lucha, la prueba, yo te digo hoy, confía en Dios, que Él, aleluya, aunque estés en el desierto, Él te dará, mi hermano, que tú des esos frutos, que tu hoja no caiga, que tu hoja se mantenga verde, aleluya. Pero tú tienes que tener fe, tú le tienes que creer a Él, que Él, aleluya, hará cosas grandes contigo, mi amado hermano. Tenemos que confiar. Poner nuestra confianza en Dios, como la palabra que yo he leído. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es
Jehová. Oye, confía en Dios. Confía en Dios y Él te dará la bendición que tú estás anhelando en tu corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros ponemos esa confianza en nuestro Dios, sabemos que en Él tendremos victorias. Muchas veces ponemos nuestra confianza en los hombres y es ahí cuando nosotros fallamos también, porque realmente nuestra confianza tiene que estar en Dios. Yo busqué por medio de los hombres, traté muchas veces de salir del alcoholismo, de las drogas, y nunca pude, pero cuando el Señor me alcanzó, Él cortó todas esas cadenas, Él cortó todos esos yugos, porque Él sabe hacer las cosas, porque en el momento que el Señor me alcanzó, aleluya, Él fue el que quitó toda la adicción de drogas y de alcohol, mis amados hermanos. Como testimonio se lo digo, que muchos años traté por mi fuerza, iba hasta Alcohólicos Anónimos y otros medios buscando sanidad en esa área, pero nunca la encontré. Pero cuando Dios me alcanzó, cuando ya realmente yo dije, es de más, no hay fuerza. Estamos en un momento difícil donde mis hijos estaban pasando situaciones bien duras, donde mis hijos estaban viendo visiones en sus cuartos, y mi esposa habla con ese varón en el trabajo, ¿verdad? Ese varón que los hablaba del Señor, y le habló diciéndole que estaban sucediendo las cosas y qué podíamos hacer, y él dice, bueno, tenemos que ir para orar y que Dios haga, ¿verdad?, lo que tiene que hacer en su hogar. Y yo dije, está bien, no hay problema, pero digo él, yo les voy a decir el día. Nunca los dijo el día, y estábamos terminando el año, y recuerdo que, como todo, ¿verdad?, en el mundo, para 24, 31, que es lo que hace uno, es estar tomando, haciendo todo lo del mundo, ¿verdad? Y eso pasaba todavía en mí. Ese día recuerdo que estuve tomando toda la noche, pero el 1 de enero del 2012 llegó él, ese varón llegó con un pastor, y cuando llegó ahí, yo estaba todavía dormido, medio borracho todavía, pero allí así me alcanzó el Señor. Porque cuando llegaron estos varones del Señor y me preguntaron si quería yo recibir a Dios en mi corazón, yo no dudé en ningún momento. Yo le dije, yo quiero recibirlo. Yo quiero recibirlo en mi corazón. Y yo sentí en ese momento cuando el pastor puso su mano en mí y me hizo la oración de fe. Y yo hice esa oración con todo mi corazón. Y yo sentí algo especial, algo descendió sobre mi vida. Yo sentí algo caliente, yo sentí algo especial que, hermano, solo cuando tú lo sientes yo no puedo explicarte eso. Pero lo único que te puedo decir es que yo sentí un fuego sobre mí. Y sentí algo muy bonito, a pesar de que estaba en un momento que todavía estaba quizás en el efecto del alcohol, pero desde ahí el Señor hizo algo especial en mi vida. El Señor cortó todas esas cadenas. Él pudrió el yugo, porque su palabra dice que por la unción del Espíritu Santo los yugos se pudren. Y yo creo, mis amados hermanos y amigos que escuchan este video, el Señor hizo algo especial ese día. Él empezó a cambiar mi vida. Bueno, pasó la oración, me gustó mucho. Se fueron. Cuando cerraron la puerta, la primera pregunta que me hace mi esposa es, ¿ahora qué vas a hacer? Y yo le digo, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué? Me dice, acabas de aceptar al Señor en tu corazón, lo acabas de recibir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la iglesia ahora? Y yo me quedé y dije, sí, voy a ir para ver qué es lo que sucede. Yo no visitaba la iglesia, pero creía, tenía fe, y seguí, me recuerdo, pasó una semana, y yo dije, wow, ya pasó una semana, y yo no he tomado alcohol. A la siguiente semana
Llego a la casa como a las 11 de la noche y abro la refri y miro, no había jugo, no había agua, no había nada. Pero me quedo viendo y abajo estaba lleno de cerveza. Y digo, bueno, no hay agua, no hay jugo, pero hay cerveza. Me voy a tomar una. Saco la cerveza, me quedo parado ahí pensando si la abría o no la abría, qué hacía. Pero abrí la cerveza y me la quise tomar. Pero cuando me empiné la cerveza, cuando sentí que llegó aquí, yo sentí algo horrible, aquella cerveza como que estaba arruinada y la eché para afuera. Y dije, ¿qué tiene esta cerveza? ¿Está mala? ¿O qué pasó? Y yo volví a empinarme la cerveza y volvió a pasar lo mismo. Y entonces dije, no, hasta aquí nomás. Esto es el Señor. Dije yo, el Señor ha hecho algo en mi vida. Y ahora sí, dije yo, voy a empezar a ir a la iglesia. Y desde entonces, el siguiente servicio, yo llegué a la iglesia. Yo traía mi cabello bien largo hasta aquí y me llegaba y me vestía diferente, ¿verdad? Porque todavía el enemigo me tenía atado, pero cuando llegué a la iglesia, ahí el Señor empezó a transformar mi vida. Cada día que yo llegaba a la iglesia, hermanos, era de llorar. El Señor estaba limpiando todo de adentro. El Señor estaba arrancando todo lo que estaba ahí estorbando, pero yo sí les digo, llegué a la iglesia con un deseo, con una hambre, con una sed de conocer al Señor y diciéndole, Señor, aquí estoy, haz conmigo como mejor te parezca. Yo le dije, Señor, yo siempre me metía con Dios y lo sigo haciendo, ¿verdad? Porque esa sed no se ha acabado, mis amados hermanos. Esa sed, esa hambre del Señor todavía no se acaba. Sigue adelante. Yo, aunque vengan luchas, vienen pruebas, porque sí vienen luchas, vienen ciertos desiertos ahí donde los encontramos muchas veces, pero eso no me hace retroceder, eso me hace más fuerte todavía, porque cuando me siento débil, me siento sin fuerza, es ahí donde le digo, Señor, aquí estoy en tus manos, tú eres el que da la fuerza, yo no tengo ninguna fuerza, pero tu palabra me dice que cuando no hay fuerza, es entonces que yo soy fuerte, aleluya. Es entonces que yo digo, ahí está la fuerza en el Señor. Y el Señor me empezó a llevar en cosas todavía mayores. La compañía que se había formado en el 2010, y estábamos ya en el 2012 y estaba dando vuelta como en el mismo lugar, como el pueblo, ¿verdad?, que salió de Egipto, que estaba dando vuelta en el mismo lugar. Pero todo eso era por mi rebeldía, por todo lo que yo todavía seguía haciendo. No me sometía bien al Señor, nomás cuando me convenía era que yo le buscaba y le hacía promesas al Señor, pero nunca las cumplía. El Señor es fiel y verdadero, Él cumplía y yo le daba la espalda al Señor. Pero en ese entonces, ¿verdad?, empecé a caminar, le entregué todo mi corazón al Señor y le dije al Señor, ahora sí voy a buscarte con todo mi corazón, todo mi ser es tuyo. Yo me entregué, me puse en las manos del Señor y le sigo diciendo, ¿verdad?, que esa hambre y esa sed todavía no se ha acabado en mí. Sigo adorando al Señor, ¿verdad?, porque me he enamorado tanto de Dios que ahora no puedo vivir sin adorar al Señor. Mi felicidad ha sido hoy en Cristo Jesús, porque todos estos años que tengo ahora en Dios ha sido mis años de felicidad al lado de mi esposa. Y antes solamente eran luchas, guerras. Ni a la casa quería llegar porque sabía que eran problemas, pero todo era por mi culpa, ¿verdad?, por lo que yo hacía. Pero es que estaba bien atado, el enemigo me tenía bien atado, que el Señor lo reprenda. Pero ahí, hermanos, empecé a caminar, a someterme más al Señor. Y un día recuerdo, ¿verdad?, porque yo decía, no, ¿cómo voy a diezmar? Decía, o sea, a mí me cuesta el dinero, yo me lo gano con mi sudor de mi frente y me cuesta. El pastor exigía el diezmo, y yo decía, no, ¿cómo? Y mi esposa me dijo un día, oye, yo creo que tú tienes que dar tu diezmo, yo lo siento. Y yo le respondí con eso, le digo, ¿sabes? El dinero a mí me cuesta.
sudo, me cuesta. Y recuerdo que un día me dice el pastor, prueba a Dios, me dice. Mira, me dice, me leyó Malaquías 3:10. Mira lo que dice el Señor. Yo recuerdo que yo trabajaba desde las 5 de la mañana y seguía en la noche, hasta cierta hora de la noche, y a veces nomás estaba yendo sábado y domingo a la iglesia. Entre semana no iba por el trabajo, y me dijo el pastor, prueba a Dios, prueba al Señor y vas a ver lo que va a pasar. Mira lo que Él dice aquí. Y yo me recuerdo que yo lo leí y dije, voy a probar a Dios todavía. Y empecé ya no trabajar en las noches, empecé a ir a la iglesia todos los días y empecé a dar mi diezmo. Y para mi sorpresa, que cuando empiezo a ir a la iglesia todos los días, no me hizo falta el cheque de lo que ganaba en la noche. No me hizo falta, y dije, wow, que Dios está haciendo algo. Y el Señor me seguía sorprendiendo. Y empecé a dar mi diezmo, y el Señor se empezó a glorificar de una manera grande. Y empezó la compañía a crecer. Y en ese momento, en la compañía donde yo trabajaba, yo ya había agarrado, ya tenía 5 camiones, pero seguía trabajando con una compañía, teniendo yo mi propia compañía, teniendo yo todo listo para poder trabajar como compañía, pero no podía, no sabía cómo tampoco, no sabía cómo empezar. Yo decía, no, pues Dios lo va a hacer. Yo nunca puse obstáculo de decir, pues yo no hablo un buen inglés y cómo voy a hacer. Nunca dije cómo voy a hacer. Yo dije, yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. Pero yo sabía que Dios lo iba a hacer en el momento de Dios, no en el mío, sino en el del Señor. Yo sabía que Dios lo iba a hacer en su momento. Y recuerdo que en ese tiempo, trabajando yo ahí, una persona que es la que me daba el trabajo, me despachaba, no la vi por 3 días en la compañía, y yo tenía su número de celular y le llamé y me dijo, no, ya no trabajo ahí, me corrieron. Y empezó a llorar, me dijo, soy madre soltera y no sé qué hacer. Y le digo yo, como que una voz me dijo, este es el momento. Y le digo, oye, yo te voy a dar trabajo. Y me dice, pero ¿de qué me puede dar trabajo? Si usted trabaja trabajamos con un chino. Usted trabaja para el chino, me dijo. ¿Cómo usted me va a dar trabajo? ¿De qué es el trabajo? Y le dije, haciendo lo mismo. Usted va a hacer lo mismo que hacía ahí. Y le expliqué. Digo, yo tengo mi propia compañía, trabajo aquí, pero tengo mi compañía, nomás que no sé cómo empezar. Pero tú que conoces, sabes la computadora y ya estás ahí, tú conoces, quiero que vengas a mi casa. Y yo todos los días declaraba, ¿verdad?, que Dios iba a hacer algo. O sea, la fe mueve montañas. Porque yo tenía la fe, claro, había pasado 1 año, habían pasado 2 años, pero yo le seguía creyendo a Dios. Muchas veces estamos pidiendo a Dios, pasa 1 mes y ya decimos, bueno, como que Dios no me escucha, como que Dios no está conmigo, me siento solo. Pero cuando está la fe ahí activada, tú sigues creyendo que Dios lo va a hacer. Y yo seguía creyendo, habían pasado años, pero yo seguía creyendo que Dios lo iba a hacer a su momento. Dios empezó a hacer con esa compañía cosas grandes, porque el chino corre a esta persona, yo la agarro, ella viene a mi casa y mire, me dice, no, usted tiene todo y aquí para empezar. Y le digo, bueno, si hay todo, ¿y qué vamos a empezar a hacer? Y le digo, mira, yo tenía una lista ahí que me habían conseguido y la tenía ya de tiempo también. Y le digo, mira, aquí hay una lista de teléfonos. Tu trabajo va a ser llamar a todos estos teléfonos. Algunos tal vez ya ni estén sirviendo, pero los que te contesten, ofrece el servicio de nosotros. Eso es todo lo que vas a hacer. Y yo te voy a pagar de mi sueldo, de lo que yo gane. Yo empecé, y ella dijo, está bien. Allí en mi casa, había hecho mi espacio, y ella empezó a llegar, empezó a llamar, y pasaron 15 días. A los 15 días ella me llama. Y yo bien me recuerdo, andaba trabajando y me dice,
mire, me dice, en 15 días usted ya no va a trabajar para el chino. Y le digo, ¿por qué? Yo me puse tan contento. Yo me puse muy contento, ¿verdad? Porque era una noticia muy, muy buena para mí. Y me dice, mira, ya agarramos a alguien que nos va a dar trabajo. Y nos va a dar trabajo para todos los camiones que tú tienes. Y esto va a empezar en 15 días. Y dicho y hecho, empezamos a trabajar. El Señor se empezó a glorificar, haciendo cosas grandes. Y otra persona que yo había trabajado para él, me llamó un día. Se había dado cuenta, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho, pero él no lo sabía. Y me dice, oye, te estoy llamando porque quiero que me digas qué has hecho. Pero estaba como queriéndome decir que yo estaba haciendo cosas malas para crecer tan rápido, porque Dios me había hecho crecer a poco tiempo. Entonces le digo, no, yo te puedo contar a ti, yo te puedo decir a ti, no necesitamos, porque él me dijo, te voy a invitar a comer para que tú me digas qué es lo que tú has hecho, porque pues yo sigo igual, me dice, y yo veo que tú has crecido, tienes más camiones que yo ahora. Y le digo, no, yo te puedo contar por teléfono. De verdad, me dice, sí. Le digo, ¿qué has hecho? Me dice. Le digo, conocí al más millonario del mundo. Y me dice, ¿y quién es ese y dónde lo conociste? Y le digo, ¿no conoces al más millonario del mundo? Y me dice, sí, conozco, hay 4 millonarios, los más millonarios del mundo, fulano, sutano, y me dijo 4 nombres. Le digo, ninguno de esos es. Y dice, entonces no es el más millonario, me dice él. Le digo, sí. Me hice socio del más millonario del mundo, le dije yo. Y ese, le digo, es el dueño del oro y de la plata. Y me dijo, tú estás hablando de Dios, me dijo. Ese mero, le digo. Él es mi socio, le digo. Y él ha hecho posible todas las cosas. No ha sido yo, le digo. Es Dios, él ha hecho el milagro. Y él se ha glorificado de una manera grande, le digo. Pero él se quedó y me dijo, oye, ¿y a qué iglesia estás yendo? Yo quiero ir a esa iglesia. Es que no es la iglesia, le digo. Es que tú lo sientas en tu corazón y que tú le pidas a Dios. No es la iglesia, pero si quieres yo te llevo, le dije yo, vamos. Y nunca fue. Pero ahí yo sabía que mi socio ha sido el Señor, que ha sido Dios el que empezó a hacer esas cosas que yo en aquel tiempo, pasado años, que yo le decía en las madrugadas, Señor, yo quiero una compañía. Y no andaba ni $1 en la bolsa. Sin ningún $1 en la bolsa, pero yo ya declaraba, vamos a tener esa compañía. Y mi hermano en carne se quedaba viendo nomás. Yo me imagino que él decía, este no tiene ni $1 en la bolsa, ¿y cómo es eso? No llevamos ni para comer, ¿y cómo vamos a tener una compañía? Y yo le decía, ¿sabe una cosa? Tú vas a tener tu camión, tú vas a trabajar para mí, le decía yo. Y declaraba, hermanos. Y eso se dio. Amén. Gloria a Dios. Y mi hermano, tal vez él no creía o se quedaba, ¿verdad?, sorprendido de las palabras que yo decía, pero en realidad llegó el momento donde él, en ese entonces él no tenía ni su licencia, él no sabía ni manejar camiones tampoco, pero yo ya declaraba la palabra, ¿verdad?, de que él iba a tener su propio camión y que él iba a trabajar en la compañía que Dios me iba a dar. Y sucedió, pasó el tiempo, él sacó su licencia, empezó a trabajar con un camión de los míos, luego compró su camión y estuvo ahí, y cuando ya pasaba eso yo le recordaba, ¿te recuerdas cuando andábamos allá en la madrugada y yo te decía que Dios lo iba a dar una compañía y que tú ibas a tener tu camión? ¿Qué pasaba por tu mente? Porque él nunca me respondía. En realidad él siempre quería ir a mi lado, ¿verdad? Él quería ir ahí platicando. Yo le decía, vete a dormir, le decía yo. Pero yo no es que quería que él se fuera a dormir, lo que quería es que hablar con Dios en la madrugada, porque él quería estar conmigo toda la noche. Yo iba manejando y él ahí platicando, le decía, no, vete a dormir, porque era un momento en la madrugada que yo sentía que quería hablar con Dios, y empezaba yo, y al final él me hacía caso, se iba a dormir sus horas, y yo manejando y empezaba a hablar con Dios.
empezaba, yo creía que él estaba ahí conmigo, que era él el que iba a la par mía, y empezaba a hablar con él y le decía lo que yo sentía en mi corazón, le expresaba, ¿verdad? Tantas horas manejando, anochecía. Yo a veces sacaba mi teléfono y tomaba una foto cuando el sol iba escondiéndose, y el siguiente día en la mañana, cuando el sol iba saliendo, sacaba el teléfono otra vez y le tomaba una foto. Yo seguía manejando, pasaban horas, pasaba día, noche y seguía todavía. No sé cómo aguantaba tantas horas. Hoy hasta yo mismo me pregunto, digo, wow, ¿cómo tantas horas manejando y cómo aguantaba? Y mi hermano ahí conmigo, y él no sabía manejar. Pero todo sucede para bien. En una ocasión andaba muy cansado, tenía muchas horas ya, día, noche, otro día, ya iba como por el tercer día de manejando, y ese día me quedé dormido. Ese día recuerdo que yo manejando ahí me quedé, y había barranco a los dos lados, abismos ahí, y cuando desperté, porque el cuerpo se pone pues débil, ¿verdad? Cuando está dormido uno, y me fui de lado y pegué con la palanca de los cambios en mi costado, y allí desperté. Cuando desperté, lo primero que hice fue mirar los espejos, y para mi sorpresa iba en medio de los dos carriles, porque solo eran dos carriles, ahí iba en medio, y un carrito venía detrás de mí, pero no podía rebasarme porque iba en medio. Imagínense, yo me voy para un lado, los matamos. Mi hermano iba durmiendo. En ese momento yo sentía un miedo, y yo lo que hice fue salirme de la carretera. En cuanto me salí, mi hermano escuchó, se despertó y me dijo, se tiró de la cama y me dijo, ¿qué pasó? Y le digo, me dormí. Y ya me quedé ahí y le digo, no sé, me siento muy cansado, no creo que podamos seguir. Y teníamos que llegar, íbamos para San Francisco, y teníamos que estar allá a las 5 de la mañana, y llevamos las horas contadas, no podíamos parar, y tenemos que llegar a ese appointment, me dice él. Pero le digo, creo que no creo, le digo, yo no puedo. Y me dijo él, ¿sabes? Yo manejo, me dijo. Le digo, pero si nunca he manejado. Yo manejo, me dice. A ver, le digo yo, ponte en el asiento. Y se puso en el asiento. Vamos a ver, le digo, él no podía ni hacer los cambios. Le digo, yo te voy a hacer los cambios, era ya medianoche. Yo voy a hacer los cambios, le digo, y ahí pues te vas, no vas a necesitar hacer más cambios. Ok. Y empezó a manejar, y yo vi que manejó bien el volante, la dirección iba bien, y yo le hice los cambios. Y le digo, ok, dale ahí hasta donde aguantes. Y yo me senté, me recuerdo que me senté hacia atrás nomás para supervisarlo, y él iba bien. Entonces dije, no, ya no aguantaba el sueño. Yo me dormí como 3 horas. A las 3 horas me despertó y me dijo, ya vamos llegando. Y me levanté y le digo, ok, párate, ya él no hizo ningún cambio, no había tráfico, ¿verdad? Gracias a Dios. Y llegamos, y así él empezó también a manejar. O sea, todo sucede con un propósito, ¿verdad? Todo sucede para bien en Cristo Jesús. Entonces, allí yo ya le dije, bueno, yo sé que tú ya vas a aprender a manejar. El problema ya en el volante no tienes problema, nomás para los cambios, yo te voy a enseñar. Y empecé a enseñarle, y luego él fue a la escuela, agarró su licencia. Y pasaron tantas cosas, hermanos, donde Dios empezó a hacer milagros en nuestras vidas, y lo que he aprendido en Dios es no tener temor. El temor no es de Dios. Me acuerdo una ocasión, yo todavía ya estaba yo trabajando con mi propia compañía, pero con la persona que trabajaba era muy buena gente, muy buena persona, me dio chance de estar ahí todavía en su yarda, ¿verdad? De parquear mis camiones, parquear contenedores, me ayudó mucho, muy buena persona. Yo creo Dios lo puso en mi camino también. Y recuerdo que yo iba saliendo, yo todavía manejaba,
Iba saliendo de ahí, de la yarda, con el camión, y de repente escuché que alguien me pegó así en el camión, y yo estaba viendo el tráfico, pero no me fijé que había alguien ahí, y me pegó así, me dice, oye, dice, ¿están agarrando drivers ahí? Le digo, sí. Yo no dudé, le dije, sí. ¿Y no sabe qué camión voy a manejar? Y le digo, sí. ¿Cuál? ¿Me lo pueden mostrar? Y le digo, sí, es este que traigo ahorita, le digo. Y dice, oh, este, digo, sí, ok. Entonces le digo, ven mañana a tales horas. Y quedamos de verlo a esa hora y llegó la persona y yo me voy del camión y me dice mi esposa, ¿y ahora qué vas a hacer? Me dice, pues no tienes camión, no te preocupes. Me fui al dealer. Llego allá y quiero agarrar otros camiones y Dios ahí obrando también. Me suelta otro camión, sigo manejando. Y después de eso me llama otra persona y le digo, está bien, le dejé ese otro camión. No pensé cómo voy a hacer para pagar esto, para pagar lo otro. Yo sabía que Dios estaba conmigo y que Dios era el que lo estaba haciendo todo. Cuando tú tienes esa confianza en Dios y que Él es el que lo hace, no eres tú. Cuando Dios está allí en el asunto, tú no tienes que tener temor, porque el temor te hace perder la bendición de Dios. La palabra del Señor dice que pongamos nosotros, en Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando tú encomiendas a Dios las cosas, no a los hombres, ¿verdad? Porque muchas veces ponemos la confianza en los hombres para hacer las cosas, pero yo aprendí esto, que tenemos que creer en Dios, tener fe, que Él lo va a hacer. Yo he podido ver la mano poderosa de Dios en este caminar del Señor. Yo he creído que Dios me selló desde esa edad de 9 años y aunque fui rebelde por un tiempo, pero por toda esa rebeldía, ¿verdad? Por ser mal hijo con el Señor, tuve que pasar, hermano, tuve que ir a la cárcel, tuve que pasar desiertos durísimos para poder llegar a los pies de Cristo. Pero han habido consecuencias a través de todo eso. Por eso hoy aquellos, ¿verdad?, que se han apartado del Señor pensando de que, bueno, el Señor tarda, el Señor ya no vino y vamos a hacer otra cosa, ¿verdad?, en las cosas del mundo, creyendo que tal vez eso te lleva a cosas buenas o que tú te sientes bien haciendo esas cosas. Pero yo te digo hoy, lo que el mundo te da es pasajero, pero lo que nuestro Señor Jesucristo nos da es eterno. Él los lleva a esa vida eterna. Él no te va a dar cosas pasajeras. El mundo te da cosas que tú puedes decir, hoy me siento bien, porque vas al nightclub y tú dices, ahí me siento bien con mis amigos, con el alcohol, con drogas. Y yo te digo, hoy eso es pasajero, porque mientras tú te sientes bien en esa noche, en esas horas, puedes meterte hasta en un problema y el día siguiente ya no tienes solamente el problema que tenías, tienes otro más encima. Porque a mí me pasó cuando estaba en esas cosas, andaba en el mundo y pasé muchas situaciones que yo pensaba que ese era el gozo, ese era el disfrutar, pero en realidad no había entendido. El disfrute, el gozo es estar en el camino del Señor, tener a Cristo en nuestro corazón, creer que Él es el único que puede vencer todos los obstáculos, que Él es el único que nos puede sacar de toda adicción. Cuando tú dispones tu corazón y le crees a Él, hermano, amigo, tú que escuchas, vas a ser liberado, vas a ser sanado, porque muchas veces traemos heridas del pasado, traemos que, pues mi mamá, mi papá me han hecho daño, o X razón, ¿verdad? ¿Qué cosa? Mis primos, o mis primas, o mi tía me hizo algo cuando era un niño, y traemos toda esa raíz de amargura, de odio, de rencor, y todavía siendo ya mayores, está esa amargura, ese odio, de rencor en nuestro corazón. Pero cuando vienes a Cristo, tú eres sanado.
tú eres sanado. Si tú le dices, Señor, mira, yo tengo esta herida, este dolor, este rencor, yo no puedo sanarlo, pero Cristo, Él puede sanarlo cuando tú le abres tu corazón. Cree en el Señor. Y si tú eres de los que te has apartado del camino de Dios, aún ya conociendo al Señor, y andas haciendo lo que no es agradable delante del Señor, yo te digo, hoy el Señor te ama y el Señor está con los brazos abiertos esperando que tú regreses a su redil, que tú regreses para seguirle adorando y buscando. Ahorita que aún tienes el tiempo, que aún tienes tus pies, tus manos, tus ojos, porque el enemigo, él va a cobrar todo lo que tal vez a ti te ha dicho que es bueno y que tú crees que ese es el disfrutar de la vida. Hoy piensa que estás disfrutando, mentira del diablo. Yo ya pasé por ahí y yo te digo, ese no es disfrute. El disfrutar es estar en el amor de Cristo, es tener la paz de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, aleluya, que puede dar paz. Él es el único que puede dar vida. El enemigo, la palabra del Señor lo dice bien claro, que Él ha venido para hurtar, para robar, para matar, mi amado hermano, amigo. Él ha venido para robar todo lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. No permita que el enemigo robe lo que Dios tiene para tu vida. No permitas el temor. El temor lo pone el enemigo y muchas veces por el temor nosotros no podemos crecer espiritualmente, nosotros no podemos crecer financieramente en este mundo, mi amado hermano. Dios no quiere que seamos mendigos. Dios no quiere que seamos pobres. Dios quiere que seamos un pueblo enriquecido, hermano. Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, para llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel, donde hay bendición para su pueblo. No, muchas veces pensamos que Dios nos quiere pobres o que Dios nos quiere que estemos sufriendo. No, Dios quiere bendecirte, pero muchas veces el temor que hay en nuestra vida, eso nos hace detener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Porque como yo te digo, yo no tenía $1 en la bolsa, no tenía para tomarme una soda, pero un día, aleluya, yo dije, le voy a pedir al Señor, donde yo no tenía ese dólar, donde yo tenía una gran sed y no podía comprarme una soda, mi amado hermano, amigo, allí el Señor se glorificó. Yo no sé de dónde saqué esa fuerza, pero yo recuerdo bien claro que yo levanté mis ojos al cielo y le dije, Señor, siquiera tú me regalaras $20, y mi mente empezó a buscar los $20 en el piso y Dios me dio, y encontré un billete en ese mismo instante, aleluya, y no fueron $20, fueron $100. Ahí me di cuenta del poder, de la grandeza, de la majestad de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que cuando nosotros le creemos, Dios bendice. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú tienes esa fe, donde tú no estás viendo nada, donde tus ojos solamente ven problemas, desiertos, luchas, persecución, críticas, donde tú solamente escuchas y miras eso, pero tú aún dices, yo tengo fe, Dios está conmigo, Dios va a proveer, Dios va a enviar un ángel, Dios lo va a hacer. Tú sigues creyendo a Dios. Puede pasar un año, mi amado hermano. Yo no pasé meses, pasé a varios años para poder recibir lo que Dios tenía para mi vida, pero yo tuve que pasar desierto, tuve que pagar un precio para poder recibir, pero yo le seguía creyendo a Dios en medio de la tempestad, en medio del desierto. Yo le seguí creyendo a ese Dios grande y maravilloso, aleluya, que aunque mis ojos no miraban la bendición, yo le seguía creyendo a Dios. Yo seguía ahí en mi mente y en mi corazón. Yo decía, un día el Señor lo va a hacer, un día el Señor lo va a hacer. Y pasaba en las madrugadas, mis amados hermanos, y yo le decía, Señor, yo sé que un día usted lo va a hacer. Es difícil seguir adorando a Dios cuando estás en el desierto, cuando estás en la prueba. Pero yo he visto la mano de Dios
cuando tú soportas, cuando tú, aunque estés en esa lucha o en esa enfermedad, tú sigues adelante, creyendo en Dios. Porque te pueden decir, tú dices que crees en Dios, pero sigues enfermo. Tú dices que crees en Dios, pero sigues pobre. Tú dices que crees en Dios, pero sigues tú con los mismos problemas. No pongas oído al enemigo, créele a Dios, que lo que Dios va a hacer es mayor todavía. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Él vendrá un día y viene con un galardón para ti, para mí, mi amado hermano. Él tiene una corona, aleluya. En ese día puede hacer que tú tal vez no llegues a tener lo que tú le estás pidiendo al Señor, pero en aquel día vas a tener lo mejor, que es la salvación, mi amado hermano. La palabra del Señor nos habla del rico y el pobre, aleluya. El rico hacía grandes banquetes, comía lo mejor, vestía de lo mejor, pero en aquel día dice la palabra del Señor que estaba en un lugar de tormento. Pero también había un pobre, aleluya, que estaba lleno de llagas, y que aún los perros dice que lambían sus llagas, mi amado hermano. Pero ahí él pasó ese sufrimiento, pero el día que partió, aleluya, gloria a Dios, dice que estaba en un lugar donde no había tormento, sino que había paz, donde había gozo, mi amado hermano, aleluya. Allí donde queremos ir todos nosotros. No queremos estar en el lugar de tormento. ¿De qué serviría si tú lo tienes todo, pero no tienes a Cristo en tu corazón? Lo primero es buscar a Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón. Muchas veces los enfocamos en tener primero las cosas terrenales, y la palabra muy claro nos habla y nos dice que pongamos nuestra confianza en Dios, que pongamos primeramente las cosas celestiales, y todas las demás cosas dice que vendrán, serán añadidas, vendrán todas las cosas que tú anhelas tener, pero primero busca el reino de Dios y su justicia, porque después vendrán todas las demás cosas. Primero busca lo espiritual, llénate de lo espiritual. Como yo dije, hermano, amigo, nosotros estábamos en el mismo lugar, como el pueblo de Egipto, dando vueltas. Amén. Así que, mis amados hermanos, no tengamos temor, sigamos creyendo en Dios, que Él es el que va con nosotros. Amén. En esas luchas, ten fe, pon la confianza en Dios, tu mirada en Él, en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde debe estar nuestra mirada, ¿verdad? Porque cuando empezamos a ver otras cosas, nuestros problemas, nuestras luchas, es ahí cuando nosotros dejamos que el enemigo los robe, porque empezamos a tener temor. Aunque no tengas nada en tu bolsa de finanzas, síguele creyendo a Dios. Yo te lo digo por experiencia. Yo pasé esos momentos difíciles donde no había nada, ni para un plato de comida, muchas veces prestando para poder echar diésel a un camión, sin tener. Pero de ahí el Señor los levantó. De ahí el Señor los ha dado, hermanos. Ahora, después de que estábamos allá en una oficinita ahí en la casa, ahora gracias a Dios hay una oficina donde hay varias personas, donde empezamos con una computadora, hoy tenemos como 12 computadoras y están personas trabajando ahí. Tenemos varios camiones, varios drivers, gracias a Dios. Ya no manejo como yo se lo había pedido al Señor, pero para eso tuve que creerle a Dios en medio del dolor, de la crisis, en medio ahí donde no había nada, donde mis ojos solo estaban viendo destrucción, donde mis ojos solamente miraban que el dinero que se agarraba pasaba como nada. Pero sí, cuando empecé a creer al Señor, Él empezó a orar.
Yo no necesité ir a un banco y decirle, denme un préstamo para hacer esto. Yo sí puedo decir, Dios lo hizo. Y es por eso que yo estoy agradecido con el Señor inmensamente. Y le sigo dando gracias a Él. Y sigo creyendo fielmente que Él ha sido el que ha hecho posible todas las cosas. Él ha venido acomodando todo. Él fue acomodando todas las cosas y lo sigue acomodando. Y yo sigo adorándole. Yo sigo adorándole. Aún, hermanos, esa compañía, yo me he apartado casi el 100% y he dedicado el tiempo a nuestro Señor Jesucristo, porque sé que Él también ha hecho posible todas esas cosas. ¿Cómo yo voy a darle la espalda al Señor y decir, oh no, ahora me tengo que encargar de lo que Dios me ha dado? No, Él también ha enviado personas para que puedan hacer ese trabajo. Porque realmente, cuando el Señor me hizo el llamado, yo le dije, Señor, yo no puedo, Señor, yo no puedo. Por la compañía, poniéndole excusa al Señor todavía, después de lo que Dios había hecho. Yo le dije, Señor, no puedo. Pero el Señor envió un varón, donde el Señor me habló por medio de ese varón y me dijo, encárgate de lo mío, porque yo me encargaré de lo tuyo. Aleluya. Qué hermoso es el Señor cuando habla de esa manera. Y yo le dije, Señor, si este varón, esta palabra que ha dado es tuya, yo quiero ver ese respaldo. Yo quiero ver esa persona que va a venir y se va a quedar en la oficina en vez de mí, que Él va a ser el que va a dar los precios, que Él va a ser el que va a estar al frente de todo. Yo no sabía lo poco que había aprendido, ¿verdad? Pues los precios y lo demás que yo tenía que hacer. Y tenía otra gente trabajando ahí, pero pues yo, como estaba enfrente, iba a hacer los reuniones con los clientes, y yo no ponía obstáculo, decir, es que yo no sé bien inglés, pero yo estaba ahí en las reuniones, gracias a Dios, y no es por levantar pecho, pero es para la honra y gloria de nuestro Señor. Me he sentado en mesas grandes de mucha gente muy adinerada, y he estado ahí, he tenido ese privilegio, gracias al Señor, ¿verdad? Y haciendo negocio, y digo, wow, ¿dónde Dios me ha puesto? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Aleluya. Y cuando no he entendido la palabra, he llevado gente ahí que le digo, ¿y qué están diciendo? ¿Y qué están hablando? Ahora ya me dicen, y digo, wow, que Dios hasta dónde me ha llevado a sentar. Pero le he creído a Dios, y en ese momento yo le dije, Señor, si tú hablaste, tú vas a enviar a una persona. Y me quedé así. Para mi sorpresa, nosotros trabajamos con una compañía muy grande, también camionera, y veo que llega el manager de esa compañía con el que nosotros hablábamos, íbamos a hacer los reuniones, y llegó y digo, ¿qué anda haciendo aquí? No sabía, nunca me habló ni nada, nomás llegó. Y le digo yo, ¿qué hacía, verdad? ¿Qué le podía ayudar? Y me dice, vengo a buscarte trabajo. Y me quedé sorprendido. Yo le dije, Señor, tú lo has enviado. Porque yo sé que sabe el trabajo. Y entonces ahora sí estoy creyendo. Y le dije, sí, el trabajo es tuyo. El trabajo es tuyo. Y entonces él se quedó. Me dijo, le digo yo, te voy a dar un part-time para mientras y vamos a ver cómo hace el trabajo. Y él se quedó, aceptó el part-time, se quedó. Y después le digo, bueno, ahora sí, te quiero full-time y tú vas a ser el manager de todo. Tú te vas a quedar encargado, yo me voy a apartar. Él se quedó hasta el día de hoy, sigue ahí, y yo entonces entendí este llamado de parte del Señor. Me habían hablado por muchos vasos y empecé
a caminar en fe también en la obra del Señor, y el Señor ha venido respaldando hasta el día de hoy, ¿verdad? No es que yo me haya puesto, sino Dios me hizo el llamado, y aún yo me estaba resistiendo, ¿verdad? Pero Dios lo ha hecho, y he visto que ha sido Dios porque lo ha respaldado. Y como le repito, yo no me dejé llevar por la profecía que me habían dado, ¿verdad? Porque muchas veces el hombre se puede equivocar, pero cuando nosotros recibimos algo y le pedimos una confirmación a Dios y Dios te la da, tú tienes que entrar, accionar. Y hasta el día de hoy seguimos adelante. Han venido luchas, han venido pruebas, han venido situaciones, pero esas van a haber siempre. Amén. Las luchas y las pruebas van a estar, pero dice la palabra que el Señor ha venido para deshacer todas las obras del diablo. Amén. Porque el diablo siempre va a querer estorbar en nuestras vidas, pero nosotros sabemos que hay uno más grande y poderoso, y es el que va contigo y el que va conmigo. Aleluya. Y si Él está contigo y Él está conmigo, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Él los defiende de todo, mi amado hermano. Aunque estemos ahí en ese problema, que te digan, oh, pues mira, sigues igual y amas a Dios, y lo que quieren es que tú te quedes, que tú digas, ya no voy a adorar a Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, pero no obedezcas a la voz del enemigo. Sigue adelante, síguele creyendo a Dios. Aleluya. Yo le sigo creyendo al Señor y sigo pensando que Él va a hacer mayores cosas todavía con nosotros. Aleluya. Que el poder de Dios va contigo y va conmigo, mi amado hermano. Si tú no has conocido del Señor y estás viendo este mensaje, aleluya, es tiempo de que le digas, Señor, yo te entrego mi corazón. Aleluya. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida, y que busques un lugar donde congregarte y que empiece a ver las maravillas, la grandeza que Dios hace en nuestra vida. Mis amados hermanos, Dios es fiel y verdadero. Nosotros empezamos en el camino del Señor, y cuando mi hermano en carne, entró en el camino del Señor, recibió al Señor en su corazón, vinieron cosas duras. Recuerdo que en esos días que él recibió al Señor, en esos mismos meses, como 2 meses tenía, y tenía su niño pequeño, y llegó migración a su casa y se lo llevó. Y nosotros empezamos, son las luchas que te digo que aparecen en el caminar de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando le creemos a Dios y nosotros decimos, no, hay un Dios grande y poderoso, que Él va a estar con nosotros, aleluya, empezamos a creer, empezamos a orar, a gemir ahí en el altar, a pedirle al Señor que Dios hiciera algo. Nosotros, su familia, mi familia, los metíamos con el Señor, y aunque venía a la corte y decían, no hay vuelta atrás, Él se va a tener que ir, nosotros decíamos, no es cierto. Nosotros tenemos un Dios que los defiende y Él va a pelear por nosotros. Y nosotros seguíamos creyendo, mi amado hermano. Y pues como hermanos en carne, a mí me dolía ver a su familia. Apoyamos a su familia y seguíamos orando, seguíamos clamando. Pasaba otra corte, no pasaba nada. Pasó un mes, pasó otro mes. Nosotros le seguíamos creyendo a Dios que Él un día iba a salir y que lo íbamos a mirar. Declaramos esa palabra en el nombre de Jesús. Y de repente, hermanos, pasaron 8 meses. Cuando pasaron esos 8 meses fue esa otra corte y lo dejan libre. Aleluya. Lo dejan en este país. No ocupó de hacer otras cosas, pero Dios fue el que lo hizo. Dios hizo posible las cosas. Aleluya. Porque, hermano, si lo hubieran agarrado, fueron a su casa, era para sacarlo. Pero las oraciones pueden mucho. La oración del justo puede mucho, mi hermano. Y por eso yo te digo, aunque veas las cosas difíciles, no te detengas. Sigue adelante, sigue orando, sigue clamando. Fueron 8 meses, hermano, de angustia.
Fueron 8 meses donde estábamos ahí clamando y muchas veces vienen, no, pues mira, ya son tanto tiempo, no, eso no va a pasar, lo van a sacar, lo van a deportar, pero nosotros decimos, no, seguimos creyendo que Dios va a orar, que Dios va a meter su mano, que Dios va a hacer posible, aleluya. Y nosotros creíamos en fe, mi amado hermano, y a los 8 meses Él salió. Es el poder de Dios. Es el poder que cuando tú has creído, tienes esa fe, Dios se glorifica. Aleluya. Tenemos que poner nuestra confianza en Jehová, dice la palabra del Señor que leímos, ¿verdad? Bendito es el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En Él no confiamos en los hombres fallan, pero Cristo no te va a fallar en ningún momento. Aunque estés en el momento más difícil, síguele creyendo. Tal vez tú has empezado con un negocio, pero piensas que no todo va a salir bien. Tal vez en tu mente o tal vez alguien te dice, mira, vas a fracasar, esto no va a salir bien, vas a quedar perdido, no vas a sacar ganancias. Pero sabe una cosa, pónselo en las manos del Señor, que Él es experto, aleluya, lo que diga el Señor. Dile, Señor, usted conoce mi corazón, usted sabe cuál es mi anhelo, aleluya, pero si usted lo está haciendo solamente para que Dios lo bendiga, tampoco lo va a bendecir el Señor. Tienes que adorar a Dios con todo tu corazón, séle sincero al Señor, porque puedes engañar al hombre, pero a Cristo no le podemos engañar. Sus ojos dice que están puestos sobre lo bueno y sobre lo malo. Todo lo que tú y yo hacemos en esta tierra, mi hermano, allá está siendo anotado, aleluya. Así es que, mi hermano, si tú estás pidiéndole al Señor que sea de todo corazón y que tú no te vas a apartar cuando venga la bendición de Dios, mi hermano, yo he recibido bendiciones de parte del Señor y sabe una cosa, a mí no me dan ganas de retroceder, a mí me dan ganas de seguir adelante, aleluya. Cuando veo esas bendiciones, yo le digo, Señor, gracias por lo que tú haces cada día en mi vida, aleluya. Seguimos avanzando, seguimos creyendo que usted tiene cosas mayores todavía, no solamente, hermano, hablando financieramente, sino espiritualmente, aleluya. Que el Señor los bendiga y que los dé la fuerza cada día, hermano, que esas bendiciones espirituales desciendan del Señor cada día, porque ese es mi mayor anhelo, aleluya, con que tengamos un techo y tengamos, hermanos, donde movilizarlos, aleluya. Con eso estamos contentos. Ya si Dios hace cosas mayores, gloria al Señor, porque Dios así lo prefiere para cada uno de nosotros. Si Él tiene una bendición para tu vida, búscala, peléala. El enemigo te la va a querer robar, pero Dios cortó cadenas en mi vida. Cuando nadie daba nada por mí, cuando todos creían que Él estaba perdido, cuando todos decían, no, usted está perdido, ni la familia ya, ni la esposa lo quiere recibir a uno en la casa. Pero cuando todo el mundo está en contra tuya, hay alguien que lo da todo. Y ese alguien lo entregó todo en la cruz del Calvario. Derramó esa sangre preciosa por ti y por mí, aún siendo pecadores. Aún cuando estábamos allá muertos en delitos y pecados, cuando nadie daba nada, Él metió la mano por ti y por mí para sacarnos de lo más vil y despreciado. De ahí me sacó el Señor, del fango, donde yo no podía salir. Yo sentía que estaba en un pozo, donde a todos lados que miraba, solo miraba obstáculos, miraba
que no podía salir, pero el Señor metió su mano y Él me sacó, Él cortó las cadenas, aleluya, todo lo que me estaba atando, el Señor lo cortó, aleluya, y empezó a hacer ese cambio en mi vida, y ahora soy ese varón que Dios ha formado en mí, y seguiremos peleando esa batalla. Mis hermanos, sabemos que el enemigo se levanta, y allí donde estamos en esa congregación, el enemigo se ha levantado, pero ¿sabes qué? Yo le he dicho, Señor, es más poderoso que tú, aleluya, porque han querido que nosotros cerremos ese ministerio, pero hasta el día de hoy el enemigo no ha podido cerrar. ¿Por qué? Porque el Señor abrió esa puerta, y cuando Él abre, nadie puede cerrar, aleluya. Seguimos, ¿verdad? Seguimos ahí con el ministerio en que el enemigo se levante, que el enemigo quiera cerrar, pero sabemos que es más grande y poderoso, amén, el que va con nosotros, aleluya. Y así, mis amados hermanos y amigos que han estado mirando este video, escuchando, vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido parte de este testimonio, esperamos que sirva de ayuda para ti. Si tú has estado apartado del Señor, regresa a los pies de Cristo. O si tú estás caminando con el Señor, pero de repente estás caminando tal vez no en la obediencia del Señor, yo te digo, camina en obediencia de Dios, créele al Señor. 1, 2, 3. Amén, gloria al Señor. A tú que has escuchado este testimonio, ¿verdad? Esperamos que sirva de bendición para tu vida. Hoy también queremos hacerte el llamado, tú que no conoces del Señor y quieres recibir al Señor en tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta las manos y dile: Señor Jesús, hoy, en esta tarde, te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que en aquel día que llames por mi nombre, yo pueda decirte: heme aquí, Señor. Ahora, si tú le has recibido y tú has repetido estas palabras conmigo, yo te felicito en esta hora. Ahora busca un lugar donde congregarte. También queremos orar por aquellas personas que han estado apartadas del Señor. Si tú eres una de esas personas que has estado apartado, conoces del Señor y quieres reconciliarte con Dios, ahora también cierra tus ojos, levanta las manos y dile: Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo. Te pido perdón por todos mis pecados, aún por los que no me acuerdo. Pero hoy, Señor, quiero caminar bajo tu voluntad, no la mía. Señor Jesús, ayúdame, aún en los momentos de debilidad, de tristeza. Envíe ese ángel y dame fuerza, porque yo no puedo. Si tú has repetido estas palabras conmigo, te felicito, que Dios te bendiga. También queremos orar por aquellos que están enfermos en esta hora. Si tú eres uno de ellos que estás pasando una enfermedad, levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, hoy te pido que sea tu mano poderosa en mi vida, sanando ahí donde tú sientes ese dolor. Dile: Señor, pon tu mano, y sé tú poniendo tu propia mano ahí, si es en tu cabeza, en tu pierna o en tu mano. Pon o en tu pie, en cualquier lado que sientas el dolor. Pon tu mano y cree que es la mano poderosa de Dios que está haciendo el milagro hoy. Creemos, Padre, en esta hora, Dios mío. Oramos por esos enfermos. Oramos, Dios mío, aleluya. Cualquiera que sea esa enfermedad, si está en el hospital, si está en su casa, donde quiera que ellos los estén viendo, Padre amado, usted, Dios mío, aleluya, usted es el poderoso, el grande, el maravilloso, el que hace milagros, el que levantó paralítico, el que resucitó muertos, Padre amado, el que limpió de lepra a aquellos que estaban leprosos. Padre, yo te pido, aleluya, por estos hermanos, amigos que lo están viendo, que sea usted levantándolo, fortaleciéndolo, sanándolo. Padre, la distancia no es imposible para usted, Padre amado. Yo creo, Dios mío, fielmente, que ahí, Señor, donde están estos hermanos y que están clamando, que están creyendo,
que tú puedes ser ese sanador, aleluya. Tu palabra, Señor, nos enseña que por tu llaga ya fuimos sanados. Padre, bendice, Señor, esta familia, llénalo de tu presencia, llénalo, Señor, de tu gracia. Padre, tómalo, Señor, en tus manos ahora. Ahí los ponemos, Dios mío, y que ningún dardo del enemigo pueda tocar su mente, sus corazones, Padre. Toda flecha enviada en contra de esa vida ahora queda desactivada, queda sin poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo lo creo, que hecho está, que esas almas que están ahí sedientas y están enfermos, hoy son sanados, hoy son sanados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo lo creo. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga. Si usted desea visitar al pastor Jorge Cerritos, puede buscarlo en su ministerio profético El Tiempo de Dios es Perfecto, ubicado en el 16016 Western Avenue, Gardena, California, 90247. Los servicios son martes, jueves y sábado a las 7 de la noche, domingo a las 5 de la tarde. También puede contactarlo en su teléfono en el área 310-704-1769. Si usted desea visitar al pastor Jorge Cerritos, puede buscarlo en el ministerio profético El Tiempo de Dios es Perfecto, ubicado en el 16016 Western Avenue, Gardena, California, 90247. Los servicios son martes, jueves y sábado a las 7 de la noche, domingo a las 5 de la tarde. También puede contactarlo en el número de teléfono área 310-704-1769.